Estamos grabando la clase. Vamos a ver cuántos tenemos conectados. Tenemos ya 12 participantes. Yo creo que podemos empezar. Sí, podemos empezar. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo está, señora Matilde? ¿Todo bien? Creo que la silencié. Para aquí inicia. Bien, voy a empezar a compartir. No. Veré un ratingo cómo va el tema del registro. Quiero hablar antes el parcial, porque ya saben que vamos a dedicar una clase seguramente a hacer un reforzamiento, dudas, preguntas y demás. Y para la próxima clase ya va a ser el examen. ¿No lo apagaste bien, hijo? No, yo solo le quité el cable y ahí sí. Te dije que lo apagues bien. Y yo no sé apagar bien. ¿No sabes apagar una computadora? No. ¿No te enseñaron eso en tu escuela? Bueno, sí, solo apreté la cosita de ahí y le dicen a profe y Bien. pensé que estaba ¿No hay, no? cargada. Ya, ahorita vamos a llamar. ¿Ya están con segundos parciales en alguna otra materia, chicos? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Segundo parcial? Oh. ¿Qué materia? ¿Quién es ese profesor tan avanzado y responsable que no soy yo? Imagino que estarán pues aprovechando de ver esas videoconferencias que son gratuitas. Hoy en la tarde va a haber, es muy interesante la de hoy a las 5 de la tarde, se las recomiendo. Es el divorcio, la desvinculación y el matrimonio. Va a dictar pues la doctora Dayana Vaca, que en mi criterio es una de las nuevas jueces, una nueva camada, nada de jueces antiguos, antiguo, sino que eh, es muy práctica la juez, para que es muy buena. La conozco personalmente, así que ha sido mi alumna en un diplomado y es muy buena. ¿Para qué? Bien, hoy día. ¿Yo qué? A ver, señora Matilde, ¿en serio quiere conversar eso? Para ser juez aquí, pienso que hay que. Uno, que necesitas apoyo político, imagino, ¿no? Dos, que si vas a llegar ahí es por alguien y a ese alguien le vas a tener siempre que devolver ese favor, o sea, es para que te esté funcionando. Y nada, sería eso. Tres, este es el punto más importante y es el vital. ¿Usted cree que yo quiero estar encerrado en una oficina 8 horas de mi vida con un montón de responsabilidad encima, el hecho de llevar adelante todos esos procesos con la presión de las denuncias, las personas que a veces están pues en días difíciles y van ahí a estallar contra uno? La gran responsabilidad de justicia, o usted cree que yo estoy feliz, tranquilo en mi curso, torturando y hostigando a mis pobres alumnos que quieren aprender lo que es el derecho? ¿Cuál cree que elegiría? Obviamente que es más divertido estar pues en tu aula enseñando a los futuros abogados del mañana. Ya. Tenemos programada la clase de hoy 21, va a ser para avance, y la clase del 25 va a ser para preguntas. Ya tienen que estar estudiados para el 25, para la próxima clase. El 28 es feriado institucional de mayo y el 1 de junio sería nuestro segundo parcial. Ya lo habíamos hablado.
Tengo todo anotado, no vayan a pensar que es una improvisación única acá. Todo está registrado. Miren. Ups, pensé que iba a dar la vuelta a mi... A ver. Ah, ahí está. Ahí está nuestro cuadro de avance. ¿Mm? Sí, así mismo iba a ser. Bien, entonces vamos a empezar a compartir la pantalla. Vamos a ver. Porque también podemos usar la clase del 25, como seguramente no van a tener casi preguntas, pues podemos utilizarla también para avanzar un poco. Bien, aquí está. Nos toca entonces la unidad C. Pues sí. Ok, la clase ya está siendo grabada. Nos tocaría hablar. No lo puedo creer, esta unidad es ya. De la propiedad de pisos, departamentos, servidumbres en general, del usufructo, uso y la habitación. Bueno, vamos a hablar de una de las formas de adquirir la propiedad sobre bienes muebles, aquellos que no son sujetos a registro, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que de ser un vehículo, decíamos nosotros, indocumentado, no puedes hacer tú ahí una usucapión. Deberías estar en posesión del vehículo por más de 3 meses y de ahí ya tendrías que tener esa posibilidad de hacer la usucapión, ¿no? Pero esto está en base a una legislación especializada. Si vamos a hablar de la aprehensión, estamos hablando de bienes que posiblemente nunca han tenido un anterior propietario o en su defecto, ¿no es cierto?, han sido abandonadas intencionalmente por el propietario, con la intención de renunciar, ¿no es cierto?, al dominio. Se supone que la aprehensión va a recaer sobre bienes muebles que sean de fácil transportación o manipulación y movimiento. Eso quiere decir que lo podamos pues cargar, mover sin muchas complicaciones. Ok, ahora eh, tenemos algunas cosas que son sujetas a apropiación. Por ejemplo, por un lado están los animales silvestres en libertad. Se supone que los animales silvestres en libertad pues pertenecen a aquella persona que los haya cazado. Ahora, aquí por supuesto tenemos que hacer un paréntesis bajo el entendido que hay pues legislación especializada al respecto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esto va a ser dependiendo dónde nos encontremos, ¿no? No sé si alguna vez han recorrido ustedes algunas carreteras de nuestro país y ahí están los letreritos de prohibido cazar, prohibido pescar, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, se supone que hay una ley especializada que regula, ¿no? Para la fecha que se come harto pescado, carne blanca, es que siempre lo confundo, Viernes Santo, ¿no? Para ese día, por ejemplo, también el tema de la pesca es regulada. Una cosa es el pescado que sacan para vender de granja y otra cosa es aquella que pueda estar en los ríos de nuestro país, ¿no? A veces te permiten pescar solamente para tu consumo y no así más allá para comer, con fines de comercialización. Desconozco, ¿no? Imagino que debe ser un área específica del derecho la que se encarga de regular eso, porque si ustedes pueden ver, también está el tema del famoso pescado de Villamontes, ¿no es cierto? El cual pues es extraído también con fines de comercialización, no es un pescado de granja, ¿no? Bien, ¿qué pasa con los animales mansos o los domesticados? Bueno, en este caso, si esos animales son carentes de marcas o señales, pues van a pertenecer al dueño del inmueble donde estos generalmente acostumbran a estar, ¿no? A convivir, a alimentarse, qué sé yo, a hidratarse. Eh, Ojo, está clarísima la figura de que no tiene que tener ninguna seña, ninguna marca.
En el campo, donde a veces hay ganadería, ¿no es cierto? A gran o a pequeña escala, se supone que cada familia o cada ganadero tiene su propia marca, la misma que está registrada inclusive en el SENASAC, ¿no? Entonces, cuando se pierde algún animalito, pues es nuestro deber como buen vecino y como buen ciudadano tenerlo ahí, alimentarlo y esperar a que aparezca pues el propietario, ¿no? Por supuesto que ya verán cómo arreglan ellos si es que ha provocado algún daño en la propiedad continua, ¿no? Si no tiene señal, si no tiene seña, si no tiene marca, ahí recién, no hay ningún problema, podría pasar a el propietario del bien inmueble. Ok, ¿qué más? Usucapión de cosas. Bueno, esta figura es muy interesante porque eh, lamentablemente estas están establecidas de forma, no, estoy tranquilo, de forma formal y no así de forma material. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a veces esto solamente está quedado plasmado en el papel y que a la hora de la hora y en realidad esto no sucede, no ocurre, ¿no? A eso se refiere cuando una norma jurídica está establecida de forma formal, pero no se materializa en los hechos. Ya. Entonces, cosas encontradas. Cuando una cosa mueble, por supuesto, cuya transferencia exija una inscripción en un registro público hubiese sido robada o perdida, podrá su poseedor usucapirla en el término de 3 meses, desde que fuera anotada a su nombre. Bueno, es que la doctrina es un poco pretenciosa, ¿no es cierto? Generalmente no te permiten pues inscribir cosas a tu nombre, peor si son bienes que son sujetos a registro, si los mismos no están pues debidamente enajenados mediante un documento. Es más, mm, por eso les digo, vean estas conferencias, siempre uno aprende. Si hablamos de un vehículo, eh, ya sabemos que no se puede aplicar con vehículos indocumentados, pero ¿qué pasa con los vehículos que sí tienen documentación? Bueno, de acuerdo a lo que establece este punto, se supone que tú deberías poderlos inscribir y transcurridos 3 meses, pues podrías, ¿qué se llama? Hacer un proceso de usucapión en tu favor, ¿no? ¿Cómo vas a inscribir? Esa es la pregunta. ¿Cómo vas a proceder a inscribirlo si ni siquiera tienes un documento que acredite la transferencia? Y no es un contrato a título verbal, ¿no? Estamos hablando de un contrato de transferencia que además tiene que ser realizado vía documento público, es decir, la suscripción de una minuta previa. ¿Y dónde señala eso? Bueno, esto está reglamentado mediante ley especializada. Es el Código de Tránsito el que establece que los contratos de compra-venta de vehículos que son bienes muebles sujetos a registro tienen que ser realizados mediante documento público, ¿no? ¿Qué pasa en los bienes inmuebles? Para terminar la idea, en los bienes inmuebles se supone que tú puedes hacer transferencias mediante documento privado y un documento público, ¿no? Entonces nos encontramos ahí ante esa diferencia, ¿no? Para vehículos sí o sí en documento público y para bienes inmuebles puede ser entre público y privado. Pero nosotros como abogados, el día que estemos en ejercicio, por supuesto, siempre tendrán que hacerlo en formato de documento público para evitar más problemas para el momento de poder hacer el registro, el cambio y la inscripción del bien inmueble en las oficinas públicas que corresponde. ¿Qué pasa con la pesca? Bueno, la pesca es libre, ¿no es cierto? En los ríos y lagos navegables. El río Pilcomayo, por si acaso, no es navegable, ¿no? Tiene algunas partes muy bajas. Ahí no puede entrar pues un barco, tal vez canoas, ¿no es cierto? Entonces no es muy navegable que digamos. En los navegables y los arroyos, los propietarios ribereños tienen el derecho de pescar por su lado, hasta el medio del río o arroyo. Ese es el límite, ¿no? Esa es su frontera. Es lícito pescar en aguas privadas con autorización del dueño. No se ve mucho en nuestro medio, pero se supone que hay algunas lagunas privadas y artificiales
donde se permite, pues, se permite el tema de la pesca a título de distracción. ¿Qué pasa con las cosas perdidas? Dice, ¿no? El que hallare una cosa presumiblemente perdida, si las tomare, tiene que asumir la responsabilidad de depositario. Este es el contrato de depósito. El contrato de depósito puede ser convencional, ¿no es cierto? Puede ser convencional o puede ser legal. Convencional quiere decir que este se va a celebrar mediante el mutuo acuerdo de las partes, un contrato escrito preferentemente, ¿no? Y el legal es aquel que establece la ley, ¿no? En este caso dice, si yo me encuentro algún bien, primero me estoy convirtiendo en un depositario, ¿no? No lo conozco al depositante, pero soy depositario de ese bien que le pertenece a otra persona. Desde ya tengo pues la obligación de restituir eso a su legítimo propietario o poseedor. Obviamente tengo que estar impedido o tengo que abstenerme de realizar cualquier uso sobre ese bien que estoy yo constituido como depositario. Y se supone, pues por supuesto, que tengo yo derecho a recibir una indemnización, ¿no? Ahora, ¿cómo tenemos que cuidar los bienes ajenos? Tengo que cuidar los bienes ajenos no como si fueran míos. Eso tienen que quitarse de la mente, ¿no? Cuando te prestan algo, cuando te dan algo para que tú cuides, depósito, eres depositario. No es bajo la figura, ay, esto tengo que cuidarlo como si fuera mío. No, no ese es el parámetro. ¿Por qué? Porque qué tal si la persona es una de aquellas que es descuidada o no cuida o no valora sus bienes, qué sé yo, sus objetos personales, los tira, los bota, no los resguarda de, no sé, las inclemencias del tiempo. Por eso es esa premisa de que tú tienes que cuidarlo mejor que si fueran tuyos. O sea que tienes que tener un cuidado extraordinario a lo que a vos es normal, común y corriente, o sea, al cuidado ordinario que tú das a tus cosas, ¿no? No sé, pues alguien puede leer, por favor, el artículo 144 del Código Civil. Esta presidenta me ha decepcionado y cada vez... Mm. 144, por favor, chicos. Están gritando la bebé abajo. Muy bien. Como ustedes podrán darse cuenta, fíjense todo el procedimiento que tendrían que hacer ustedes si llegasen a encontrarse algún bien que presumiblemente ha sido abandonado o ha sido perdido, sustraído, robado, hurtado por tercera persona al propietario, ¿no? Tendrían que ir a buscarlo al loco Percy, nuestro sui generis alcalde, que creo que está ya con permiso con baja, ¿no? Tenemos, creo que es alcaldesa ahora. Pero imagínense irlo a buscar al loco Percy y decirle, mire, hemos encontrado este celular, por favor, queremos que usted lo custodie. Y además tenemos que hacer avisos públicos, ¿no es cierto? Y tenemos que esperar 3 meses. Y ni siquiera te lo puedes adueñar vos por decir, ay, nadie ha venido, que quede para mí. No, eso va a ir a venta judicial, ¿no? Y el producto de la venta, bueno, pues una quinta parte será para el que lo encontró. Si aparece el propietario, pues bajo la misma medida, una quinta parte tendría que pagar el propietario, ¿no? A título de recompensa.
Pero estas cosas ocurren, es la pregunta. ¿Sí? Adelante. No, ni siquiera, es que no funciona, le dije. ¿Por qué no funciona? Cuando tú encuentras un auto que está ahí afuera de tu casa, obviamente que el vehículo ha sido robado y quién sabe ya está desmantelado, ¿no? Le sacaron las llantas, el equipo de sonido, todo lo que puedan sacarle al autito, ¿no? Hay autos que son muy comerciables, sobre todo los Toyota. Entonces el vecino preocupado o usted preocupada, ¿qué hace? Llama a Diprove, vienen los de Diprove y se lo llevan, ¿no? ¿Alguna vez usted ha visto alguna publicación de Diprove que diga, hemos encontrado los siguientes autos robados, a los interesados, por favor pasar por nuestras oficinas a acreditar su título de propiedad para recoger? Si no fueran las noticias, no nos enteramos, ¿no? Y lo mismo pasa cuando encuentran ahí en los cachis o encuentran cosas robadas. Si no fueran las noticias, no pasa. Nadie se enteraría, ¿no? Y como no todos vemos noticias o como no todos tenemos el tiempo para estar viendo qué ha pasado con nuestras cosas, porque uno tiene que trabajar y tiene un montón de actividades, nada, pues se reparten ahí entre los que lo tienen en custodia, por no decir nuestros queridos policías, ¿no? Entonces, como verán, no funciona. Una cosa es lo que establece la ley de forma formal, pero la materialización de este artículo no ocurre, ¿no? Vamos con los tesoros. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Dónde? Es todo objeto de valor sin dueño conocido que estuviese oculto o enterrado en el inmueble. No lo serán aquellos encontrados en sepulturas o lugares públicos que rige de acuerdo a lo dispuesto en nuestro Código Civil. Por favor, alguien el artículo 146. Sí, por favor. Bien, muy bien. Entonces, como ustedes verán, ahí en las provincias, pues, se utiliza ese término de los tapados, ¿no? De los tapados, cuando la gente antigua agarraba y enterraba sus joyas más que todo, ¿no? Sus dinero también. Y se supone, pues, que habían algunas personas que encontraban los famosos tapados. Qué pena que, no sé si han visto, pues, algunos documentales o películas, ¿no? De Pablo Escobar, por ejemplo. El hombre ese tenía dinero ocultado por todo lado, ahí en Colombia, regado y enterrado. Y algunas personas pues han encontrado, han dado aviso a las autoridades públicas, ¿no? Porque es mucho dinero que inexplicablemente tú podrías explicar de dónde ha salido. Entonces, bueno, no es mucho de encontrar por acá, ¿no? Más es en lugares donde había riquezas, pues en nuestro país ya quedó todo saqueado con los españoles, así que poco o nada podríamos encontrar, ¿no? Aún así, puede ser que alguien tenga la fortuna, y además que hay leyendas con eso, ¿no? Sobre todo en las provincias, de que si encuentras un tapado te mueres, o hay una maldición o una peste, todas esas leyendas urbanas que hay alrededor de ello. Pero bien, ya saben cómo sería la figura si es que vamos a encontrar un tesoro, ya sea dentro de nuestra propiedad u otra persona va a encontrar dentro de nuestra propiedad, el tema de cómo tienen que repartirse.
Y ojo, que si esto fueran, pues, ¿qué les digo? Recursos de nuestra historia, que tengan un valor patrimonial eh, para el Estado y para nosotros como sociedad o nuestros antepasados, pues obviamente que hay que dar aviso, ¿no es cierto?, al ministerio correspondiente, imagino que debe ser la educación, cultura, para que todas estas cosas puedan ser recuperadas y puedan ser exhibidas, pues, en los distintos museos, ¿no? Los derechos del descubridor, precisamente lo que acababa de leer, ¿no es cierto? Se refuta al descubridor del tesoro, el primero que lo haga visible, aunque sea en parte. Si quiere no lo haya aprendido ni conozca que es un tesoro, y hayan otros que trabajan para con él. Bien, vamos a entrar a desarrollar este punto referente a la propiedad de pisos o departamentos, o si ustedes quieren la copropiedad, o si ustedes quieren el condominio. Bueno, ya sabemos que hay distintas modalidades de lo que es un derecho propietario sobre un bien inmueble o una vivienda, ¿no? No siempre se tratan pues de viviendas unipersonales, ¿no? Que están separadas unas de otras, tanto física como en espacio, muros de división y propiedades, límites y colindancias de tu terreno. Se supone que se opta pues por distintas modalidades. Está el tema de la construcción de edificios, ¿no es cierto? Los cuales están establecidos bajo esta modalidad de las propiedades horizontales. Y por otro lado también está otra figura distinta que se da bastante, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad, esos condominios que están en terrenos muy amplios, los cuales cuentan pues con muchas ventajas entre beneficios y perjuicios, ¿no? Vivir en un condominio tiene sus pros y sus contras, de repente son más los pros que los contras, pero es una de las modalidades y da pues cierta respuesta, ¿no es cierto?, a la necesidad que tienen las distintas personas de poder adquirir un bien con fines de vivienda, o quién sabe también por qué no darlo a título de tener un ingreso económico en arrendamiento o para terceras personas en calidad de tolerados. Tantas las modalidades que hay, ¿no es cierto?, para que otra persona se encuentre en poder de tu bien inmueble. Supone esto una gran ventaja y es de gran importancia, y es por eso que está esto cuidadosamente pues regulado. A los efectos de una construcción en la propiedad por pisos, por departamentos, les decía, no necesariamente tiene que ser un edificio, sino que pueden ser condominios como la Ribera, como la Fontana, ¿no es cierto?, donde están ahí en una figura de un condominio privado de ingreso y salida controlada. Se supone pues que para que estos puedan funcionar adecuadamente, tienen que contar con un reglamento de copropietarios de administración, el mismo que tendrá que ser realizado pues mediante escrituras públicas al momento de conformarse el proyecto o de darse apertura al mismo, ¿no? Ya el gobierno municipal tiene pues su respectiva reglamentación para realizar la aprobación de estos distintos proyectos, los cuales tienen que ir en forma conjunta con ese reglamento, ¿no? Bien, es que ahí se establecen cuestiones pues muy importantes, ¿no es cierto? Como el tema de cómo van a proceder para la modificación de ese reglamento o qué podría pasar, ¿no es cierto?, si desaparece el bien o hay ciertos daños sobre él. Está el tema de cómo van a proceder a las votaciones, cuándo va a ser de 2/3, cuándo va a ser de simple mayoría o de mayoría absoluta, ¿no es cierto? Entonces, todo eso está, pues precisamente tiene que estar ahí establecido en el reglamento de copropietarios y administración. Tenemos dos figuras muy interesantes. Por un lado está la individualización y por otro lado está el dominio exclusivo y la copropiedad. Cuando hablamos de la individualización, hablamos de la individualización cuando estamos nosotros designando, ¿no es cierto? Estamos estableciendo un código, una numeración sobre un nombre, ¿no es cierto?, sobre los distintos bienes inmuebles que van a estar dentro de ese condominio.
Me refiero a pisos, número de apartamentos, me refiero a calles y número de casa, que generalmente es como manejan estos condominios. El otro fenómeno, el dominio exclusivo y la copropiedad, bueno, se supone que cada copropietario es propietario exclusivo de un piso determinado, de un departamento determinado o de un bien inmueble establecido, reconocido, determinado, ¿no? Y que a su vez él es copropietario de todas las otras áreas comunes que componen pues ese condominio o esa copropiedad. No sé pues si es un edificio, estaremos hablando del, quién sabe, los accesos de ingreso o salida, las bardas perimetrales, la cerca eléctrica, el portón del garaje que también debe ser electrónico, portería o seguridad, entonces ascensores, ¿no es cierto? Iluminación de pasillos, de canchas, del salón de evento. Entonces, bajo esa figura, nos encontramos en una situación de copropiedad y es muy interesante. No sé si alguno de ustedes ha podido acceder a alguna de esas minutas de esos bienes que están en condominio, ¿no? Porque hay un montón de terminología y los porcentajes igual son variados y hay mucha información. Es increíble cómo los notarios de fe pública, pues no cometen errores en toda esa numeración y en todo ese proyecto que está ahí, ¿no? Bien, ¿cuáles son las cosas comunes? Dentro de las cosas comunes tenemos el terreno sobre el cual se levanta el edificio. Con eso nos estamos refiriendo a los cimientos, a patas o qué sé yo, los muros perimetrales. Estamos hablando del techo, que el techo es para todos. Alguna vez me habló una clienta que justo su departamento es en el último piso y lamentablemente pues el techo tiene ciertas imperfecciones, ¿no? Producto del desgaste natural. Y cuando habla con los otros copropietarios, no quieren asumir el gasto, ¿no? Y claro, los de abajo, como no tienen ninguna molestia, le dicen, no, ese es problema de su departamento. Un aspecto total y completamente errado, porque ese techo es de todos, no solamente es de la que está en el último piso. O sea que si van a proceder a gastos de reparación, de mantenimiento, pues todos tendrían que estar asumiendo en una misma proporción, ¿no? Y de lo contrario, ¿qué podríamos hacer? Una respuesta jurídica, porque tampoco es solamente decir, ay, todos deberían. Pero ¿y cuál sería la salida? Yo lo que recomiendo sería pues que la persona asuma el gasto, obviamente, primero haciendo llegar cartas notariadas a todos sus covecinos para que ellos puedan, ¿no es cierto?, participar de la reparación del techo, señalándoles la obligación que tienen. Además de ello, se supone también que voy a estar presto a que ellos puedan presentar algunas cotizaciones, porque yo ya voy a tener una cotización o dos cotizaciones. Finalmente, si a nadie le interesa por esa forma de, ¿qué les digo? Hay pues mucha indiferencia, ¿no es cierto? Y también, ¿por qué no hay personas que son muy aprovechadas y si pueden evadir la responsabilidad y el gasto, pues lo hacen, ¿no? Una vez que ejecute todo el proyecto, pues documentar todo con facturas, recibos, contratos, mejor si son escritos con las personas que van a trabajar en ello, para que al final hagan un proceso. Tendrían que hacer un proceso ordinario de repetición. Y ahí es donde tendría que exponerse uno que se les dijo que había la obligación, se les pasó cartas notariadas y se sacaron fotografías también para que tú tengas todos los elementos, pues, ¿no? Además de los contratos y las posibles cotizaciones que has podido recabar para que el juez ordene que todos, dependiendo los metros cuadrados que tiene su departamento, pues procedan a la reparación, no la reparación, ya la devolución del dinero que ha realizado, pues que ha erogado que se ha encargado de la reparación sola. O sea, hay formas, hay modos. Para eso estamos los abogados, para asesorar bajo ese sentido. Entonces los pórticos, los patios, las galerías, los vestíbulos, las escaleras, ascensores, y es más, esto incluso está un poco más
considerado a la propiedad horizontal y no hacia la otra forma de condominio que hay aquí en Santa Cruz, ¿no es cierto? Estamos hablando de las piscinas, estamos hablando de el área social, estamos hablando de las churrasqueras, las canchas, los parques, gimnasios, que incluso salas de cine tienen, ¿no es cierto?, algunos condominios. Entonces, pues se supone que todo eso pues es común. Por supuesto que cada condominio, cada constructora tiene pues sus propias reglas, ¿no? ¿Qué tal si el cine que está dentro del condominio va a quedar de administración o de propiedad exclusiva de la empresa constructora? También lo pueden establecer, ¿no? Las instalaciones de los servicios centrales, como ser ascensores, montacargas, calefacción, refrigeración, aguas, corriente, gas, energía eléctrica, centrales telefónicas, todo eso también es de propiedad común. El tema de las dependencias del portero, de la administración, o sea, son los lugares donde ellos van a estar para sus horas de descanso, o quién sabe, van a vivir también ahí, ¿no? Los muros, tabiques divisorios de cada departamento y todo aquello que además pueda señalar el reglamento, ¿no? Bien, sí. Mm, no, un muro común sería el que está como barda perimetral, ¿no? Si estamos hablando de un condominio donde las casas están una al lado de otra, el muro se cae, se cortó.